Reducir el día de reposo a un mero descanso, al mero ocio, realmente es lamentable, porque se distorsiona realmente la matriz del día, se distorsiona los cimientos del mandamiento, los estatutos y los preceptos del mandamiento. Recordemos que todo mandamiento tiene estatutos y tiene preceptos, también las leyes, también los pactos, tienen estatutos y tienen preceptos. Y esto al final se convierte en un axioma. Dicen, el día sábado o el día de reposo es para descansar. Pero yo descanso en mi Dios todos los días, dicen, y lo solucionan de esa manera. Aparentemente no es una solución. No es para nada una solución. Esta, esta idea es esgrimida por personas regularmente sin ley, que piensan que no tienen ley, que están bajo la ley de Cristo, pero que no tienen ninguna ley, que la ley de Cristo no tiene mandamientos, no tiene preceptos, no tiene estatutos, no hay leyes, no hay ordenanzas. Entonces, minimizar el verdadero significado es algo que no podemos permitir. Erróneamente se piensa que el día de reposo es para estar inactivos, sin hacer nada. Ese es el otro error, porque las personas que están viendo televisión cometen un error. Los que están escuchando música cometen un error. Definitivamente, pero estar totalmente inactivo también es un error. El Señor Jesucristo no nos ordenó que guardáramos el día de reposo de esa manera. Él nos dio otros ejemplos, realmente. Él vino a mostrarnos cómo se guarda el día de reposo. Por supuesto, Él nunca vino y abrogó el día de reposo, jamás. Pero sí nos mostró la manera en que se debía de hacer porque ya estaba distorsionada la forma por las tradiciones de los judíos. El verdadero significado de Shabbat, porque nosotros no guardamos el sábado, ese señalamiento también es erróneo. ¿Usted guarda el sábado? No, yo no guardo el sábado. ¿Qué hace usted entonces? Yo guardo el Shabbat. El Yom Shabbat es lo que yo estoy guardando. El mandamiento es guarda el Yom Shabbat, no guarda el sábado. Porque sábado no significa nada. La palabra sábado es una castellanización que no tiene significado alguno. Se entiende para nosotros, se entiende, pero sábado es nada. Eso no tiene nada que ver con el mandamiento. Ahora, la palabra Shabbat no significa descansar, no significa estar inactivo, significa cesar, no significa descansar. Sinceramente, perdí ya la cuenta de cuántas veces me han repetido este argumento, pero no lo reflexionan críticamente, solo te dicen, estás descansando en el día de reposo porque precisamente sos un judaizante. Nosotros no descansamos en el día de reposo, nosotros descansamos todos los días. Eso es lo que te dicen, ¿sí? Eso es lo que te dicen. Simple y sencillamente no tienen un pensamiento crítico como tal. Bueno, pero ¿qué estoy diciendo? Voy a ir al mandamiento, lo voy a observar y voy a ver realmente si estoy en un error o no, porque no soy la verdad absoluta. Nosotros por eso tenemos parámetros, tenemos un canon. La palabra canon significa medida y esa medida es la palabra del Señor. Entonces no están analizando bien el tema. El Shabbat es simplemente descansar, te dicen. De ninguna manera. También es cierto que hay personas que dicen que sí se debe guardar el día de reposo, pero cualquier día. Eso también mutila la esencia del mandamiento, porque el mandamiento te dice que es en el séptimo día de la semana,
No cualquier día de la semana, sino el séptimo día de la semana. ¿Sí? Para las personas que no estén de acuerdo, ya saben que pueden subir. En todos los programas que yo hago, permito que suban una persona a la vez. Si no están de acuerdo, con mucho gusto lo dialogamos. Entonces, Shabbat no significa descansar, sino cesar. Es decir, implica el cese de actividades rutinarias. Las actividades rutinarias son las que deben de cesar ese día. En este caso, el parámetro hermenéutico, exegético es este. Acuérdate del día de reposo. Y empezamos con la palabra acuérdate. ¿Sí? Acuérdate de qué. Acuérdate de qué te vas a acordar. ¿De qué nos tenemos que acordar nosotros? Muy importante. El día de reposo es para recordar algo. Así empieza el mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate para. Acuérdate, pero no te quedes pasivo. Acuérdate para. Kadosh. Para santificar el día. Tenemos que ir por pasos. Las personas no analizan el mandamiento y regularmente no analizan los mandamientos. Regularmente no los analizan. Acuérdate para santificarlo. La definición de santificar algo es precisamente apartarlo para un uso diferente. Eso es precisamente definir la palabra Kadosh. ¿Sí? Es así como definimos las cosas. Sin definir no podemos explicar algo. Realmente yo me encuentro en una situación un poco incómoda muchas veces porque algunas personas dicen cosas que no pueden definir. La palabra kadosh o santificar es apartar. ¿Cómo puedes apartar algo si ese algo es igual a todo? Es imposible. Se anula por definición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar. Luego, apartar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Toda tu obra. Y está hablando de los 6 primeros días de la semana. Mas el séptimo día es reposo para... ¿Ok? Seguimos. 6 días trabajarás. ¿Por qué trabajamos? Porque precisamente ese fue uno de los castigos por la desobediencia. Pero por la misericordia de Dios, ¿sí? Presentándonos también ese futuro, nos dio un día, porque por la desobediencia también se hubiese podido trabajar los 7 días de la semana y era justo. Porque Adán y Eva guardaban el día de reposo antes de desobedecer. Y luego de desobedecer, por la misericordia de Dios, lo siguieron guardando. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es Shabbat. Mas el séptimo es Yom Shabbat para Dios, para tu Dios. ¿Se comprende la idea? Entonces, me acuerdo del día de reposo, aparto el día de reposo para mi Dios. Y ahí entra el tema de no estar ociosos. ¿Sí? Ahí es donde entra el tema de no estar ociosos. Pero como siempre les digo, si tienen la verdad, demuestren la verdad. Explíquenla. Sean coherentes con lo que ustedes dicen,
pero también tienen que demostrarlo y vencer en debate. Si no pueden vencer, ¿por qué será? ¿Sí? ¿Por qué será? Si yo tengo la verdad, pero no tengo respuestas, posiblemente no tengo la verdad. Es así de claro, es así de sencillo, ¿no? Entonces, me acuerdo el día de reposo, lo aparto para Dios. ¿Sí? Estas obras de las que habla son el trabajo cotidiano, sobre todo aquel por el cual o mediante el cual obtenemos sustento económico, que para eso trabajamos, ¿no? O sea, es obvio. Trabajamos para eso, literal. ¿Sí? Ahora bien, esto no implica que una persona en situación de empobrecimiento o carencia de sustento deba experimentar culpa por trabajar en el séptimo día. Eso lo he repetido varias veces. Si una persona no tiene el sustento necesario, puede trabajar en ese día. ¿Sí? No, no debe de trabajar ese día. Incluso si una persona no tiene nada que comer, no debe de guardar Shabbat. Porque primero tiene que empezar por cumplir el mandamiento. Y el mandamiento dice en sus preceptos, porque les estoy leyendo el mandamiento, pero los preceptos y estatutos, la persona tiene que tener primero que comer para poder empezar a guardar bien el mandamiento, porque el mandamiento es aparta doble porción de alimento en el día de preparación. En el día de la preparación tiene que tener doble porción, tanto para ese día como para el Shabbat. Y listo. ¿Sí? Si no tienes que comer, ve a trabajar. Ruégale al Señor que te brinde un trabajo en donde te alcance para poder obedecerle. Dios no te va a condenar si no lo guardas cuando no tienes que comer. Lo mismo pasa con el tema de la salud. Si no tienes salud, ¿cómo lo vas a guardar? ¿Cómo lo vas a guardar? Si no tienes salud, no puedes guardarlo. Si tienes una emergencia, no puedes guardarlo. ¿Ok? ¿Sí? El Todopoderoso no tiene esclavos, tiene hijos. Por lo tanto, no te va a condenar, porque la vida siempre es mayor al mandamiento. Por eso el Señor Jesucristo no está abrogando ni tampoco evidentemente desobedeciendo el día de reposo cuando dice, ¿acaso no habéis escuchado cómo los sacerdotes quebrantan el día sábado o Shabbat o Sabbat sin culpa porque están cumpliendo otro mandamiento? Y de hecho, en ese mismo contexto, los apóstoles que no tienen nada que comer pasan por el campo recogiendo espigas, cortando espigas para comer. Y al contrario de lo que muchos piensan, no están quebrantando el mandamiento, sino al contrario, lo están cumpliendo porque ellos saben que en ese día no pueden ayunar. ¿Sí? Ahora bien, cuando la persona voluntariamente quiere trabajar sin la necesidad de trabajar en ese día, esa persona está quebrantando el día de reposo y evidentemente está cometiendo pecado. ¿Sí? Lo mismo pasa con las personas que trabajan en una empresa. Si no tienen otra opción, si al dejar ese trabajo, al estar en un país tercermundista como el que yo vivo, y al dejar ese trabajo pierden ellos evidentemente el sustento de sus familias, el trabajo no lo van a dejar para cumplir el mandamiento, aunque quieran cumplirlo. De hecho, ya lo están cumpliendo. Eso sí,
deberían de procurar pues el conseguir otro trabajo. Y eso también es culpa de los gobiernos. Los gobiernos son culpables de que muchísimas personas, miles, tal vez millones, no guarden el día de reposo, pero ya tienen la conciencia de hacerlo. Y en el primer momento, oportunidad que tengan de conseguir un trabajo en el que puedan sustentar a sus familias de lunes a viernes o de domingo a viernes, lo van a hacer. Lo van a hacer definitivamente. Esa es la realidad. Mi hermanita Francis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, mi hermano? ¿Cómo está? Bien, bien, yo acá haciendo lo propio en el día de reposo. Lo felicito, me uno a la causa. Claro. Una pregunta, ¿usted descansa o cesa? Muchas veces aprovecho y descanso un poco, porque realmente muchas veces la semana resulta agotadora y uno descansa un poco, pero sí, el sábado lo correcto es que sea para cesar y trabajar más que todo en la hora del Señor. Correcto. No se puede vender, no se puede comprar, No, no se pueden no. pues hacer anuncios, por ejemplo, ¿no? No se puede, claro, en algún momento, por ejemplo, en mi caso, acá vienen y me preguntan, tengo que contestar, pero cuando no es necesario, tampoco es cuestión de hacer publicidades o cosas. Claro. Em, Y, y es que perdón. nosotros debemos vivir por fe, hermano, porque no entendí muy bien la parte allí que no escuché bien, mejor dicho. Que usted dice que si se queda sin trabajo, ¿cómo es la cosa? Que tiene que conseguir otro trabajo, o si trabaja en sábado, ¿cómo es? No escuché bien. No, si usted tiene un trabajo en el que tiene que trabajar en sábado, no lo puede Ujú. dejar, evidentemente, porque si su familia va a Pero carecer de lo básico, no lo va a ¿en qué dejar. circunstancia tuvo el trabajo? Siendo ya conocedora de la palabra, o sea, de los mandamientos. En cualquier circunstancia, porque si usted tiene familia y tiene que darle lo básico, por lo menos lo básico, y usted ya guarda el día de reposo, pero se ve una situación en la que su familia ya carece de lo básico, usted puede ir y recibir un trabajo en el que usted sepa que ya no va a poder guardar Shabbat. Pero al salir Hermano, de ese mal tiempo, usted va a volver a hacerlo y va a procurar. Por eso es que también yo aconsejo mucho que procuren un negocio propio, porque ahí ya no va a haber ningún problema. pues claro, una de las partes que beneficia mucho un negocio propio es eso, porque tú decides horarios y todo, ¿verdad? Y adapta. Pero en el caso de los empleados, te digo porque yo incluso antes de tener mi propio emprendimiento, yo he sido empleada. Y le digo que sí, es muchas veces muy duro, pero, ¿sabes? Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, hermano. Porque yo incluso me tuvieron que dar, imagínense que me dieron horas cada día de la semana para mis estudios y me dieron el sábado. O sea, es una bendición de Dios. Y no es porque sea yo, no, es porque yo considero que hay que tener esa fe en que Dios hace, o sea, Dios te puso el mandamiento y Dios no va a hacer que tú lo violes. Simplemente tienes que ser perseverante y tener la fe de que Él te va a ayudar. ¿Ves? Sí, pero muchas veces Dios también intenta que nosotros utilicemos la sabiduría que Él nos ha dado, que utilicemos la lógica. No es que Dios nos haga quebrantar el día de reposo por alguna causa, no, sino que también Él nos trata como, por ejemplo, a los escribas y fariseos, que al final de cuentas ellos, para no quebrantar el día de reposo, llegaban a quebrantar otro mandamiento, incluso más importante, porque decían, vengan a ser sanados en otro día.
O sea, no les importaba mucho la vida por cumplir el Lo que pasa mandamiento. es que ellos, recuerden que dentro de ellos no había amor, que fue por eso que el Señor Jesucristo les dijo que un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros. O sea, porque una cosa es que tenían la ley completa, la guardaban entre comillas, ¿no? Porque muchos en la oscuridad, muchos la violaban. Pero ellos supuestamente guardaban todo, pero guardaban todo sin amor, ¿verdad? Entonces, sin amor, pero también sin fe. Y yo le digo, no sé, lo digo por experiencia propia, por casos que también he visto, que hay que tener la fe puesta en el Señor, hermano, porque no, nosotros hay veces que no queremos dejar, por ejemplo, ese trabajo y resulta que Dios nos tiene uno mucho mejor, ¿me entiendes? Entonces hay que ser arriesgado, no sé, hasta dónde llegue la fe suya, mi hermano, que yo me imagino que es grande porque, cónchale, eso de guardar los mandamientos completos no es para cualquiera, es para valientes, ¿verdad? Pero, pero Señor, la fe que uno tiene que tener cuando está de parte de Dios tiene que ser muy grande. Yo sé que no todos la tenemos, pero hay que hacerlo porque ahí es donde se muestra verdaderamente quiénes somos como hijos de Dios. Porque el mundo pone miles de excusas, hermano, miles, pero el poder de Dios no se manifiesta cuando nosotros dudamos. ¿Sí me entiendes? No, yo le comprendo. Lo que pasa es que también hay situaciones en las que las personas ponen en peligro otros mandamientos. Si yo tengo un anciano en mi casa, o mi padre o mi madre que está pues dependiendo de mí, y yo por guardar el Shabbat ya no le atiendo y no lo sustento, yo estoy quebrantando el quinto mandamiento igual. De nada me va Claro, a sí, servir guardar uno si quebranto otro. Entonces exactamente. Pero hay situaciones en las que nosotros no podemos dejar esto simplemente como siendo robots, sino tenemos que irnos a lo que la Biblia realmente dice. No me estén haciendo spam, mis hermanos. Yo okay. creo que no es necesario hacer spam, por favor. No es necesario hacer spam. Si tienen verdaderos argumentos, suban acá que yo los atiendo, pero no pueden escribir 25 mensajes con lo mismo porque me van a tirar el like. Por favor, no es que me moleste, sino que me lo van a tirar. Ok, mi Si no hermanita. sacan los bloqueos, los hermanos. Si tienen argumentos, suban acá y yo les doy el tiempo para refutarme si pueden. No tengo ningún problema. Si pueden refutar, refuten. Es que tienen que primero poder refutar. Si no pueden refutar, entonces tal vez no tengan la verdad, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero bueno, mi hermanita, voy a dejar subir a una persona que está por acá, o dos creo que están por acá ya, para ver qué es lo que quieren decir, o qué es lo que quieren aportar o sumar, etcétera. Y precisamente ese es el punto, ¿no? Ese es el tema, o sea, tener un sentido común respecto a los mandamientos. Hay mandamientos más importantes que otros. Shabbat es muy importante, pero la vida es más importante. Entonces, tenemos que comprender eso primero. Ahora, si tenemos un negocio, pues tenemos que empezar desde el día domingo. Yo lo hago así. Yo el Sí. día domingo empiezo a trabajar ya para no atrasarme, porque regularmente yo el día viernes a las 12 del mediodía, yo ya no quiero saber nada de trabajo, porque ya empiezo a prepararme para el Shabbat. Yo no atiendo gente después del mediodía, entonces, pero en este caso evidentemente tengo 6 días y medio, ¿no? Perdón, 5 días y medio prácticamente, en sentido total, para trabajar bien. Y Dios bendice, evidentemente, pero cuando estás pasando por esa prueba, pues no vayas a quebrantar el quinto mandamiento. No vayas a quebrantar mandamientos más importantes. ¿Ok? Exacto, pero recuerde que hay otro mandamiento, no, sino que él dice como que el que enseñe que uno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, o sea, como que tú lo menosprecies, así mismo serás menospreciado, serás llamado pequeño. O sea, lo que tenemos que tratar de nosotros, o sea, hacer todo lo posible por cumplir con los mandamientos
no teniendo que violar otro, no teniendo, porque le aseguro que nuestro Dios no nos abandona en esa prueba, no nos abandona. Claro. ¿Me entiende? Amén, mi Le hermanita. digo, hermano, le voy a decir, pero con testimonio y todo, porque, por ejemplo, a mí en la pandemia, imagínense, yo la pasé súper, súper, súper feo, porque de paso estaba en otro país. Que por cierto estaba embarazada de mi niño, estaba sola. Y mire, la cantidad de ayuda que a mí me llegó de una forma increíble, increíble, o sea, gente que yo ni conocía. Entonces, yo digo, ahí está Dios presente ayudando a uno, ¿entiendes? No tienes que violar, que preocuparte, por eso Él dice que uno es más que comida y vestido. ¿No? De Amén. verdad hay que tener bastante confianza en nuestro Dios. Amén. Así es, mi hermanita. Definitivamente es así. Hagamos lo propio y tengamos la fe puesta en Él, ¿no? Definitivamente. Gracias, mi hermanita Francis. Hermanito, muchas gracias, muy amable.